¿Qué más? ¿Cómo vas? Bueno, me presento, yo me llamo William, no sé por qué estoy grabando este audio. Vivo en Miranda, Cauca, en Colombia. Tengo 25 años y pues trabajo en mi casa y bueno, hago muchas cosas. Llegué a este podcast porque estoy intentando retomar y dejar hábitos negativos y retomar hábitos positivos que me mejoren como persona y que me hagan sentir mejor. Y entre ellos está el dormir temprano, pero pues aquí estoy dando vueltas y todo esto, como es de las 9 de la noche. Mm, Envío este audio porque llegué a tu podcast, vi el mensaje, quise participar, a ver cómo puedo sentirme mejor o ayudar con esto y pues bueno, esperar que esto haga efecto en algún punto. Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés con los auriculares en los oídos, en posición horizontal. Bueno, con los auriculares en los oídos, no sé. En teoría, si no tenés los auriculares en los oídos no podrías estar escuchándome. Pero existe la posibilidad de que también no estés con auriculares y me estés escuchando igual, por algún parlante del teléfono, parlante de lo que sea, ¿sí? Un parlante de donde sea, de la computadora, de un asistente, de donde sea, ¿sí? Que mi voz esté saliendo de cualquier lugar, para lo que no sería necesario tener auriculares puestos, ¿no? Obviamente. Bienvenidos, bienvenido, bienvenida a este podcast que va a intentar ayudarte a conciliar el sueño a través de una historia que voy a contarte en escasos minutos después de esta presentación, como hacemos siempre. Ayer, antes de ayer, cuando retomé el podcast, comentaba que voy a intentar ir a la historia mucho más rápido, porque al fin y al cabo es lo que vos venís a buscar. Y después, si queda tiempo, filosofaremos, y si queda tiempo, hablaremos, ¿sí? Déjame que te cuente una historia. Hoy voy a contar una historia acerca del frío, acerca de cómo es convivir con frío. Así se llama la historia del día de hoy, convivir con frío. ¿Por qué se me ocurre esto? Porque, bueno, ya aquí donde yo estoy, en el hemisferio sur, ya empieza a hacer frío, ya estamos en otoño. Si vos vivís en el hemisferio norte, estarás entrando en primavera, ya estará
cerca el calor, ya estará cerca el verano. Nosotros estamos al revés, nosotros estamos ya cerca del invierno y ya estamos empezando a convivir con frío. Convivir con frío. ¿Por qué convivir con frío? Bueno, el frío es como algo mágico, ¿no? Es como... Vos me vas a decir, ¿por qué el frío es algo mágico? Bueno, el frío es como una persona, es como algo, ¿sí? Pero que tiene la particularidad de poder estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces yo puedo decir que convivo con frío y vos podés decir que convivís con frío y el vecino puede decir que convive con frío y cualquier persona que esté escuchando este podcast puede decir que convive con frío. ¿Cómo todos convivimos con frío? Bueno, reitero, si ahora mismo en donde estás está haciendo calor o hay un clima agradable, obviamente no estás conviviendo con frío. ¿Por qué? Porque frío es una persona muy bipolar. Sin que bipolar tenga ninguna connotación que tenga que ver con los polos, ¿sí? Bipolar en el sentido psicológico. El frío es bipolar. No se puede mantener una relación estrecha con el frío sin mudarse. No se puede mantener una relación estable con el frío sin dirigirse a lugares en los que el frío continúe, en los que el frío esté, en los que el frío se haga presente durante todo el año. A ver, vamos a intentar pasar en limpio, ¿sí? Convivir con frío. El frío tiene la particularidad de poder estar con todos al mismo tiempo, ¿sí? Es una persona que, bueno, no sé si es una persona. El frío es algo, ¿sí? El frío es alguien. Vamos a decir que es alguien, ¿sí? No es una persona. Perfecto. ¿Qué es el frío? No lo sabemos. Dije que no iba a filosofar. Vamos a intentar contar la historia sin filosofar y si hay tiempo después filosofaremos. Entonces, ¿qué es el frío? No lo vamos a decir. Bueno, quizás tengamos tiempo para filosofar y hablar del frío en el medio, ¿no? Promediando la historia, en el medio de la historia. Bueno, ya veremos. El frío es alguien que tiene la particularidad o tiene la virtud de poder estar con muchas personas al mismo tiempo, ¿sí? Es poligámico, podríamos decir. ¿Por qué? Porque si uno quiere mantener una relación con el frío, es imposible que el frío le sea fiel. El frío no puede estar con una sola persona. El frío no puede estar con alguien. El frío no puede estar con un solo, con una sola persona. ¿Sí? Bueno, yo le busco la vuelta porque como el frío no es una persona, como no vamos a hablar del frío como una persona, sino que vamos a hablar del frío como algo o como alguien, podemos decir que el frío es infiel, porque el frío necesita estar con muchas personas al mismo tiempo. Es más, el frío puede llegar a estar con todas las personas al mismo tiempo. A no ser, bueno, que las personas quieran deshacerse del frío, porque hay personas a las cuales no les gusta el frío. Bueno, volvamos, recapitulemos, ¿sí? Frío. El frío no es una persona. El frío es alguien, es algo. ¿Sí? Vamos a pensar al frío como alguien, no como una persona, sino pensemos al frío como alguien. ¿Sí? Como, qué sé yo, como alguien. Como alguien que no puede ser fiel, como alguien con quien no podemos mantener una relación, con alguien con quien no podemos tener planes a futuro. Sin embargo, es alguien con quien convivimos todos los años. ¿Se entiende? Es como que también somos todos masoquistas de alguna manera, ¿no? Porque el frío es alguien con quien convivimos todos los años a pesar de que sepamos que tarde o temprano se va a ir y nos abandonará y nos dejará en soledad y nos dejará acéfalos y nos dejará tristes hasta el año siguiente. Entonces, recapitulemos, ¿sí? Vamos a hablar del frío. Vamos a contar una historia
que se intitula Convivir con frío. Convivir con frío, bueno, sería tipo una monografía, ¿no? Convivir con frío. Podría empezar a hablar de las virtudes y de las problemáticas, de los pros y los contras que tiene convivir con frío. O podría armar una historia acerca de convivir con frío, ¿no? Podríamos hablar de una persona, ¿sí? Uniendo todas estas ideas sueltas que hemos tirado recién, toda esta asociación libre que hemos tenido en estos minutos, en estos primeros minutos, podemos inventar una historia que tenga que ver con el frío como alguien, como te decía al principio, ¿sí? No pensar al frío como una persona, sino pensar al frío como alguien. Podemos unir todos esos puntos que comenzamos, todas esas ideas, como te decía recién, que comenzamos a elaborar y todas esas ideas que se hicieron presentes en estos primeros minutos, podemos hilvanarlas y unirlas y pensar una historia que tenga que ver con una persona que comienza a convivir con el frío, pensando al frío como alguien, no como algo, sino como alguien, no como una persona tampoco, sino como alguien, ¿sí? No como algo. ¿Por qué? Porque algo sería una cosa y sería algo medio inanimado, sería algo que carece de decisión propia, sería algo que... No. Pero tampoco lo podemos pensar como una persona. El frío no es una persona. ¿Sí? El frío no es alguien de carne y hueso, con nariz, con boca, con cara, con ojos, con piernas, con brazos. No, no. Pero termina siendo alguien, ¿sí? Porque el frío termina siendo un, un alguien que convive con nosotros todos los años. Bueno, esa es una idea, ¿no? Vamos a intentar elaborar una historia con esa idea. El frío es alguien que convive con nosotros todos los años. Bueno, dependiendo de dónde vivamos, ¿no? Se hace más presente o menos presente. Si vivimos cerca del Ecuador, estará menos presente el frío, y si vivimos más cerca de los polos, en algún país más cercano a los polos, el frío estará presente mucho más tiempo, ¿sí? O se hará mucho más presente en los países más alejados del Ecuador que en los países más cercanos al Ecuador. Bueno, pero es difícil elaborar una historia pensando al frío en graduación, ¿sí? Es difícil pensar a alguien cuya presencia pueda tener niveles de presencia. ¿Se entiende? Vos estás con una persona y esa persona está más o menos con vos. No, o está o no está. No hay una presencia parcial de alguien. En el caso del frío, sí. Entonces, si empezamos a pensar al frío como alguien, no podemos hablar de parcialidad. No podemos decir que el frío está más presente en Rusia que en Miami. No podemos pensar que el frío está más presente en Suiza que en el Ecuador. No. No, pensemos al frío como que está más tiempo en Suiza que en Ecuador. O pensemos al frío como que está más tiempo en Rusia que el tiempo que pasa en Miami. O pensemos como que el frío hace como unas escapaditas a Miami, está un tiempo muy corto del año. Sin embargo, en Rusia está la mayoría del tiempo. Sin embargo, en Suiza está la mayoría del tiempo. ¿Cómo hace el frío para estar en una punta del mundo y en la otra? Bueno, ¿viaja muy rápido? No. El frío está en muchos lugares al mismo tiempo. Es por eso que tiene esa particularidad, que no puede ser fiel. Si uno cometiera la imprudencia de querer comenzar una relación con el frío, se vería traicionado, indefectiblemente. Porque el frío no puede estar con una sola persona. El frío sí o sí
de acuerdo a su personalidad, tiene, debe o quiere estar con muchas personas a la vez. Es por eso que podemos pensar una historia de una persona que decide comenzar una relación con el frío sin, sin tener en cuenta todo esto. Quizás sí lo sabía, quizás sí se lo imaginaba, quizás sí lo había escuchado en algún lugar, había escuchado que el frío era alguien inconstante, que el frío era alguien bipolar, hablando, como dije al principio, de la bipolaridad como una condición mental, como un tipo de personalidad, y no hablando literalmente de la bipolaridad que tenga que ver con los polos o con los lugares del planeta, ni mucho menos. No, estamos hablando de algo psicológico, ¿sí? La bipolaridad como un aspecto de la personalidad de alguien. Bueno, el frío es bipolar. El frío tiene momentos en los cuales se va a entregar por completo a estar con vos, se va a entregar por completo a compartir día tras día en tu casa, en tu auto, en tu trabajo, en la calle, te va a acompañar donde vayas y va a tener momentos del año en los cuales se va a ir y en los cuales te va a abandonar sin darte ningún tipo de explicación. Puede ser que en momentos del año el frío te abandone y después vuelva. Puede ser que no te abandone permanentemente. Puede ser que te abandone momentáneamente y después regrese. Puede ser que te abandone también progresivamente. Puede ser que te abandone de golpe, que de un día para otro se vaya y no vuelva hasta pasados muchos días, muchas semanas, muchos meses. Como también puede ser que se vaya y vuelva a la semana siguiente. Es alguien muy inconstante, es alguien bipolar, es alguien que cuando está con vos te da todo, te acompaña todo el tiempo, no te deja nunca solo o sola, y sin embargo de repente se va. Y te abandona, y llega un momento en el cual no entendés qué es lo que ocurre. Llega un momento en el cual te acostumbraste tanto a convivir con él, te acostumbraste tanto a su compañía, te acostumbraste tanto a su incondicionalidad, que no entendés porque en algún momento te abandona sin dar ningún tipo de explicación. Volviendo al tema geográfico, hay personas que viven en determinados países, los países nórdicos, que viven por ejemplo, en Suiza, en Rusia, que pueden disfrutar de la presencia del frío mucho más tiempo que quizás el tiempo que puedan disfrutar de él los que vivan en países cercanos al Ecuador, en países del Caribe, en países con temperaturas un poco más cálidas. ¿Qué ocurre? Que las personas que viven en países más cálidos no sufren tanto la partida del frío. ¿Por qué? Porque están menos acostumbrados a estar con él. Es un amor de verano el que comparten los habitantes de los países cálidos, de los países caribeños, de los países cercanos al Ecuador, sea donde sea que se ubiquen.
Es un amor de verano el que comparten ellos con el frío. Porque lo ven muy poco tiempo, por lo tanto, no llegan a entablar una relación, no llegan a conocerlo del todo, no llegan a acostumbrarse a estar con él, no llegan a disfrutar de su compañía, ¿no? Ni siquiera lo conocen, es, reitero, un amor de verano el que un habitante de un país cálido comparte con el frío. ¿Por qué? Porque el frío está poco tiempo en esos países, a veces muy poco tiempo. A veces son visitas de un día, de 2 días nada más. Entonces, claro, si conoces a alguien que viene de vacaciones y compartís un día con esa persona, 2 días con esa persona se va, no llegás a sentir absolutamente nada por esa persona, no llegás a acostumbrarte, no llegás a entablar una relación, no llegás a disfrutar de su compañía, ni mucho menos. Por lo tanto, los habitantes de los países cálidos, más cercanos al Ecuador, no sufren ese desamor que les genera la partida del frío, la partida tempestuosa del frío, ¿no? La partida radical del frío. Esa huida de un momento para otro, bueno, que puede ser de un momento para otro, como también puede ser paulatina, pero bueno, partida al fin, ¿sí? Huida al fin. El frío no se queda. Por otro lado están, como hablábamos recién, los países nórdicos, podemos hablar de Rusia, podemos hablar de Suiza, países fríos, países que están más cerca, en este caso del Polo Norte, pero países que sufren temperaturas más frías, y allí el frío está la mayor parte del año, y si el frío se va por poco tiempo. A ellos les ocurre al revés, ellos tampoco sufren demasiado esta personalidad, esta doble personalidad que tiene el frío. Esta cosa de escaparse que tiene el frío. Esta cosa de huir, esta cosa de no poder mantener una relación con alguien. Allí, en esos países, el frío, si se va, vuelve muy rápido. ¿Será que ha entablado una relación, un apego mucho más fuerte con las personas, con los habitantes de esos países? Entonces, cuando se va, porque al fin y al cabo, si tiene rasgos de personalidad bipolar, si es alguien inconstante, si es alguien que necesita cortar con determinados rasgos rutinarios que puede llegar a tomar su vida, si es alguien que necesita la aventura constante, si es alguien que no puede mantener una relación a largo plazo, si es alguien que no puede mantener una relación duradera, si es un adolescente inmaduro todavía que no puede quedarse con alguien y disfrutar de la vida junto a alguien, los habitantes de estos países son los que menos sufren esa personalidad inconstante. ¿Por qué digo esto? Porque el frío se va, pero vuelve muy rápido. No sé por qué vuelve. No sé por qué no abandona las relaciones que tiene con las personas de estos países. Pero el frío con ellos se queda la mayor parte del año y si se va, vuelve. Entonces, esas personas que ya han entablado una relación con el frío y un día se levantan y el frío no está, están tranquilos, saben que tarde o temprano, en unas horas, en unos días, en unas semanas, como mucho, el frío volverá. Los que sufren la inconstancia del frío son los demás. Son los países que están en el medio, son los países que no están cerca de los polos, en los que que no son Rusia, que no son Suiza, pero que tampoco son Ecuador ni son Miami. Bueno, digo países y digo Miami. Bueno, que no.
O sea, no es que piense a Miami como un país, sino que se me ocurrió porque está ahí en el Caribe, ¿no? Pero digo, bueno, no sé, algún otro país que esté por ahí. Ecuador o Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico y Ecuador no sufren con el frío porque el frío está allí 1 o 2 días, no se van a entablar una relación con el frío. Suiza y Rusia no sufren porque el frío se va pero vuelve. Los que sufren son los demás, esos países que están en el medio. Sufre un español, sufre un chileno, sufre un italiano, sufre un uruguayo, o una uruguaya, o una chilena, o una española, o una italiana. Esos habitantes de esos países son los que sufren con la inconstancia del frío. Son los que sufren esta bipolaridad que tiene el frío en su personalidad, que lo obliga por, vaya a saber uno qué causa psicológica, qué es lo que el frío tiene en su mente, que no puede mantener una relación estable, que siempre desaparece. Estas cualidades que tiene el frío no son las indicadas, obviamente, para empezar a mantener una relación, pero la protagonista o el protagonista de nuestra historia del día de hoy no sabía esto, o no, o no se acordaba, o lo había escuchado alguna vez, pero no le había prestado demasiada atención. Nuestro o nuestra protagonista se dejó llevar por sus sentimientos. Nuestro o nuestra protagonista es una persona que vive en uno de estos países, en esos países del medio, en esos países que no son ni Ecuador, ni Puerto Rico, no, Puerto Rico, ¿por qué dije así? Bueno, no es tan así la pronunciación, ¿no? Pero bueno, Puerto Rico, ahí me gustó más. Ni es un habitante de Suiza o de Rusia. No. Nuestro protagonista o nuestra protagonista es una persona de uno de estos países del medio. Es un habitante de España, de Italia, de Chile, de Uruguay, de Brasil incluso. Porque Brasil es tan grande que tiene es tan alto, por decirlo de alguna manera, que tiene partes que están cercanas al Ecuador y partes que están alejadas del Ecuador. Entonces, hasta un brasileño o una brasileña también sufre el desamor con el frío. Nuestro protagonista o nuestra protagonista de la historia de hoy es una persona de cualquiera de estos países que conoció el frío algún día hace mucho tiempo. Conoció el frío siendo un niño o una niña. Ya no tiene un recuerdo muy, muy lúcido de la primera vez que conoció el frío. Claro, porque era muy niño, muy niña, hace muchos años. Y viste cómo ocurre cuando uno intenta recordar cosas de niño. Ha pasado tanto tiempo que uno se olvida. Y no sé si es que se olvida por la cantidad de tiempo que pasa o se olvida porque los recuerdos de la niñez no son demasiado importantes. O por lo menos la mente no los considera demasiado importantes. Porque podemos tener 70 años y acordarnos cosas de nuestra juventud, habiendo transcurrido incluso más años, y sin embargo nos acordamos. ¿Y por qué no nos acordamos cosas de la niñez? O quizás en ese momento la mente no está todavía muy desarrollada como para guardar
La memoria no está todavía muy desarrollada como para guardar recuerdos, qué sé yo. Dije que no íbamos a filosofar, vamos a filosofar más adelante si hay tiempo. Entonces nuestro protagonista o nuestra protagonista conoce el frío hace muchísimo tiempo. No recuerda cuánto, no tiene noción de cuándo fue el primer momento que tuvo contacto con el frío, pero lo conoce hace mucho tiempo. De más pequeño no sufría tanto esta inconstancia del frío de mantener una relación y en algún momento del año irse sin avisar y no volver hasta el año siguiente. Pero claro, a medida que fue creciendo nuestra protagonista o nuestro protagonista, empezaron a tener sentimientos un poco más, empezaron a prestarle un poco más de atención a los sentimientos, ¿no? Uno cuando va creciendo, uno cuando es muy niño, se olvida rápido de las cosas, no sufre tanto. Pero cuando vas creciendo, cuando se va haciendo un poco más grande, llega a ser un niño un poco más grande, luego un adolescente, luego un joven, luego un adulto, empiezan a prestarle más atención a los sentimientos, ¿no? Los sentimientos empiezan a jugar un papel más importante en la vida de las personas. A nuestro protagonista o a nuestra protagonista del día de hoy le empezó a doler más que el frío la abandonase o lo abandonase. De forma, reitero, muy intempestiva, de un día para otro el frío se iba y a veces volvía arrepentido, a veces volvía con ganas de recomponer la relación y a veces no volvía hasta el año siguiente. Y cuando volvía, claro, nuestro protagonista o nuestra protagonista habían intentado olvidarse de él y estaban en otra cosa, ¿no? Estaban, qué sé yo, en la playa, haciendo otras cosas, empezando relaciones con otros o con otras, manteniendo relaciones con otros o con otras, lejos del frío, intentando olvidarse del frío. Y cuando uno quiere olvidarse del frío, y cuando uno, o cuando nuestra protagonista o nuestro protagonista parecía que realmente se estaba olvidando del frío, y que no iba a sufrir más por el recuerdo de alguien que parecía que estaba con ella o con él de forma incondicional, había desaparecido de golpe y se había ido. Cuando nuestro protagonista o nuestra protagonista parecía que estaban ya superando esa huida, ya superando esa separación, el frío aparecía de nuevo. Obviamente el frío tenía que luchar para ser nuevamente tenido en cuenta, ¿no? El frío llegaba y al principio nadie le prestaba atención, nadie se acordaba de él, nadie quería volver a mantener una relación con él. Nuestro protagonista o nuestra protagonista, cuando el frío volvía, estaba en otra cosa. Entonces el frío llegaba y, obviamente, nuestro protagonista o nuestra protagonista intentaban no prestarle atención, intentaban seguir su relación, sus otras relaciones. Pero cuando el frío llegaba, llegaba para quedarse. Y cuando el frío llegaba, se empezaba a mostrar y empezaba a estar en todos lados y nuestra protagonista o nuestro protagonista no podían hacer caso omiso de la presencia del frío. Indefectiblemente terminaban dándose cuenta de que el frío había vuelto. Al principio, reitero, intentaban no prestarle atención.
Si bien ya se habían dado cuenta, bueno, intentaban no prestarle atención, intentaban hacer de cuenta como que el frío no había vuelto, como que el frío no estaba. Como que era alguien que realmente no valía la pena, como que no estaba, no había vuelto. Pero tarde o temprano, y a fuerza de insistir, y a fuerza de estar, y de volver a ser ese frío que nuestra protagonista o nuestro protagonista conocían, que era ese frío que no te deja ni a sol ni a sombra, ese frío que te acompaña a hacer todo lo que haces, ese frío que es incondicional, ese frío que realmente disfruta de tu compañía. A fuerza de estar y de repetir esas acciones, el frío volvía a entrar nuevamente en la vida de nuestro protagonista. ¿Y qué pasaba entonces? Bueno, nuestra protagonista volvía a ilusionarse, volvía a entablar una relación con el frío, aún sabiendo que en algún momento el frío se iba a volver a ir porque ya conocía, ya una vez que habían pasado los años, ya nuestra protagonista ya sabía, ya se había curado de espanto, ya el que se quema con leche ve la vaca y llora. Ya una vez que nuestra protagonista había sido adolescente y luego una joven y luego una adulta, no sé si prestas atención que a veces, para no decir nuestra protagonista o nuestro protagonista, bueno, a veces digo nuestra y a veces digo nuestro, a veces digo, lo digo en femenino y a veces lo digo en masculino, ¿sí? Como para tener en cuenta que no es ni un hombre ni una mujer, no sé qué es. Bueno, no es que no sepa qué es. O es un hombre o es una mujer, qué sé yo. Es lo mismo. Y a efectos de contar la historia es lo mismo. Entonces, nuestra protagonista ya desde adolescente ya había empezado a sufrir las subidas del frío, los abandonos del frío. Y ya joven y ya quizás adulta, a efectos de contar esta historia, ya conocían las vicisitudes de la personalidad del frío. Sabían que el frío en algún momento se iba a volver a ir y sin embargo volvían a caer en sus garras, volvía a mantener una relación con el frío. Reitero, aún sabiendo que el frío se iba a volver a ir, sabía en lo más hondo de su corazón, nuestra protagonista sabía que el frío se iba a volver a ir, pero no quería aceptarlo. El frío hábil volvía a seducir a nuestra protagonista. Esto mismo ocurre con la mayoría de las personas. Recordá que al principio de la historia empecé a comentarte y te dije que el frío, además de ser inconstante y de ser bipolar y de irse y de ser un inmaduro que no puede mantener una relación estable y de larga duración, es infiel. ¿Qué significa que es infiel? Bueno, que no puede estar con una sola persona. Necesita estar con muchas personas a la vez. De hecho, está casi con todas las personas a la vez. Obviamente depende dónde, ¿no? Porque, qué sé yo. Hay lugares, reitero, lo que decía al principio, hay países en los que está más tiempo, hay países en los que casi está de vacaciones, pero la mayoría de las veces tiene que ver con los hemisferios, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, reitero, como dije al principio, estamos en otoño aquí y en el hemisferio norte están en primavera, por lo tanto, bueno, el frío pareciera como si se fuera de un hemisferio para venir al otro. Pareciera que no tuviera una inconstancia, pareciera como si no fuera bipolar, pareciera como si no fuera inmaduro, pareciera como si tuviera una doble vida, ¿no? Imagínate una de esas personas que tiene una doble vida, entonces tiene dos familias, una en, no sé, una en un país y otra en otro país. Una persona que viaja, una persona que tiene, no sé,
una compañía o una persona que trabaja para una compañía y vende, no sé, seguros en diferentes países y tiene clientes en diferentes países y por causas laborales tiene que viajar y estar varios meses fuera de su hogar y estar varios meses en un país y varios meses en otro. E imagínate que es una persona que tiene una familia en un país y por estas causas laborales se va un par de meses de su país y empieza a vivir esa vida de estar un par de meses en un país, un par de meses en otro, y en otro país se enamora de otra persona y forma una familia en otro país, y empieza a atender las dos familias de forma paralela. Y la nueva familia no tiene conocimiento de la familia anterior. Y la familia anterior, la primera familia, tampoco tiene conocimiento de esta nueva familia que esta persona formó en el otro país. Entonces, mientras trabaja, mientras se mueve de un país a otro, no hay problema, porque atiende a las dos familias y una familia no tiene conocimiento de la otra, entonces está un par de meses con una familia y un par de meses con otra. Bueno, eso mismo ocurre con el frío. El frío tiene como dos grandes familias o dos grandes relaciones, ¿no? Esto no le quita al frío su condición de infiel, ¿eh? El frío no puede mantener una relación con una sola persona, el frío sí o sí tiene que estar con muchos a la vez. Pero ¿dónde? El frío es como esta persona que trabaja en esta compañía de seguros y viaja por el mundo y está la mitad del año en un lugar y la mitad del año en el otro. Entonces, cuando se va de un lugar, va hacia el otro. Por ejemplo, en este momento se está yendo o ya se fue del hemisferio norte, o sea, depende de qué país, porque, reitero, no es una persona, es un alguien, pero que no es una persona porque tiene muchas más facultades, muchas más posibilidades que una persona, y dentro de esas posibilidades es la posibilidad que el frío tiene de estar con muchas personas al mismo tiempo y en muchos lugares al mismo tiempo. Pero eso no quita que tenga esta doble vida y eso no quita que sea un alguien que en este preciso momento se está yendo del hemisferio norte y está llegando al hemisferio sur. Alguien me dirá, bueno, estamos en otoño, está llegando el frío, recién está empezando, es paulatino, no, ya dije que no vamos a hablar de niveles. Una persona o alguien no tiene niveles. La presencia de alguien no tiene niveles. No podemos decir, está llegando el frío, empieza a hacer frío, hay un poco de frío y después va a ser más frío, va a estar más presente el frío. No, el frío ya está. Ya se fue de allá y llegó acá, o todavía está allá, o está viajando, no lo sé. Si vamos a pensar al frío como alguien, tenemos que hablar no podemos hablar de una parcialidad, no podemos decir, bueno, el frío está, pero todavía no está del todo. ¿Qué sé yo? Si yo voy a tomar mate a lo de mi tía, llegué a tomar mate a lo de mi tía, punto. No puedo decir, ay, estoy llegando, llegó mi nariz, pero todavía faltan mis manos. No llego parcialmente, no. Llego, punto. El frío llegó o se fue. No vamos a hablar de niveles. Entonces, como una de estas personas que tiene una doble vida, dos familias, el frío tiene más de dos familias, ¿no? Y en este momento está viajando o ha dejado sus familias en el hemisferio norte, porque tiene muchas, y viene a ver sus familias del hemisferio sur. Ocurre que nosotros aquí ya sabemos, tenemos conocimiento de la doble vida del frío, tenemos conocimiento de que hay eh, otra gente que también tiene una relación con el frío, en la otra parte del mundo. No somos como esa familia que, inocente, que no conoce la doble vida y no conoce que hay otra familia. Nosotros sí sabemos, y nuestro protagonista y nuestra protagonista también lo sabe. Es por eso que comentaba que a sabiendas de conocer la doble vida del frío, a sabiendas de conocer su infidelidad, a sabiendas de
de que tenía pleno conocimiento nuestra protagonista o nuestro protagonista que el frío se iba a volver a ir, que estaba llegando ahora, pero que en unos meses se iba a volver a ir porque no aguanta una relación seria, porque no aguanta convivir con alguien, porque no aguanta, no, no ha madurado, porque no puede entablar una relación como cualquiera de nosotros los mortales. Nuestra protagonista o nuestro protagonista volvió a caer en las garras del frío y volvió a mantener una relación con el frío y volvió a convivir con el frío. En lo más hondo de su corazón sabía que iba a volver a desilusionarse. Sabía que el frío iba a volver a abandonarla. Sabía que en unos meses esta felicidad, esta compañía, esta vida de a dos, iba a volver a ser una vida de a uno porque el frío se iba a volver a ir. E iba a ir a ver a su otra familia, a la que tenía en el otro lado del mundo. Igual, nuestra protagonista o nuestro protagonista, o los dos, o todos, volvieron a caer en las garras del frío. El frío es un gran seductor. Hay personas que intentan no volver a repetir esta historia, el no tropezar dos veces con la misma piedra. Cuando el frío se va, muchas personas se quedan desilusionadas, muchas personas sufren la huida, la partida, el frío, como hablábamos al principio, e intentan volver a relacionarse, intentan establecer otras relaciones, e intentan olvidarse del frío. Estas ganas de relacionarse con otra gente, estas ganas de olvidarse del desamor, estas ganas de olvidarse de quien los abandonó, incluso continúan cuando el frío regresa, porque el frío siempre regresa. Siempre regresa. Es alguien que es como muy inmaduro por un lado, pero por otro lado también llega un momento que empieza a extrañar y no puede abandonar y no puede cortar. Entonces regresa. Y muchas personas, dispuestas a no sufrir más, dispuestas a no volver a caer en las garras del frío, dispuestas a no ser seducidas nuevamente por alguien que tarde o temprano las va a volver a abandonar, intentan eludir el frío. Se compran calefactores, se compran estufas, se mudan, se van a países más cálidos, escapando del frío. Puede pasar con alguna exnovia, puede pasar con algún exnovio, o estás en el medio de una fiesta y sabes que va a venir, entonces te vas. Estás en una discoteca y sabes que te vas a cruzar con tu exnovia y antes de que llegue o cuando la ves llegar te vas hacia otra discoteca. Para no volver a caer, para no pasarla mal, ¿no? Para que no te vuelva a seducir, porque sabes que tarde o temprano te va a abandonar nuevamente. Y porque sabes que tiene otra familia en el otro lado del mundo, y sabes que es inconstante, y sabes que es inmaduro o inmadura, y sabes que es infiel porque está con muchas personas al mismo tiempo. Entonces te vas a otro lado. Bueno, eso hace gente también. Intentando no volver a ser seducida por el frío, se muda, se va hacia otros países más cálidos, hacia esos países como Puerto Rico o como... ¿Cuál otro país habíamos dicho? Ecuador, ¿sí? En donde el frío casi pasa de vacaciones. Entonces, quizás ni lo vean al frío. Quizás si se mudan a esos países, quizás ni lo vean. Sin embargo, nuestra protagonista o nuestro protagonista no podían hacer eso.
no podían eludirlo viajando. Intentaron eludirlo. Sí, intentó eludirlo. ¿Cómo? Bueno, manteniendo otras relaciones, como dijimos, y cuando el frío llegó, intentaron no cruzarse con él, intentaron no mantener una relación con él, intentaron no enfrentarlo. ¿Cómo? Comprando estufas, manteniéndose en lugares calefaccionados, no saliendo a la calle. Incluso nuestro protagonista en algún momento estuvo varios días sin salir a la calle, por miedo a ser nuevamente lastimado, por miedo a encontrarse con alguien que previamente lo había abandonado, por miedo a volver a repetir esa misma historia, por miedo a volver a caer en las garras de una persona, bueno, no era una persona el frío, pero por miedo a caer en las garras de alguien muy seductor, pero que tarde o temprano iba a volver a abandonarlo. Y así pasa con muchas personas. Lo mismo que le ocurre a nuestro protagonista o a nuestra protagonista, es lo mismo que le ocurre a muchas personas. Es una historia que te puede estar ocurriendo a vos. ¿Sí? Depende de dónde vivas. Bueno, te puede estar ocurriendo ahora o te puede ocurrir dentro de unos meses, cuando el frío vuelva a tocar a tu puerta. Porque si no tenés la suerte de vivir en Puerto Rico, o no tenés la suerte de vivir en Ecuador, o en Suiza, o en Rusia, el frío va a volver a tocar a tu puerta. Y vas a sufrir nuevamente el desamor. Si vivís en Suiza o en Rusia, el frío, reitero, se va por periodos muy cortos, por lo tanto no se sufre tanto la ausencia. Si vivís en Ecuador o en Puerto Rico, el frío está muy poco tiempo en esos lugares, por lo tanto uno no llega a acostumbrarse, no llega a disfrutar de la compañía, por lo tanto luego no sufre su ausencia. Sin embargo, el problema es si vivís en alguno de los países del medio. ¿Vivís en alguno de los países del medio? Ok. El frío se acaba de ir. En este momento quizás estás desilusionado porque el frío se fue y te abandonó nuevamente. Si estás en el hemisferio sur, estás intentando no volver a cruzarte con el frío. Estás intentando ya comprar una estufa, prender un calefactor. Intentar no cruzarte con el frío. Quizás hasta estés pensando en no salir de tu casa en los días subsiguientes para no encontrarte de cara con el frío que está ahí afuera esperándote para volver a compartir con vos, para volver a hacerse el bueno, ¿no? Para volver a entablar una relación con vos. Y para que pienses que nunca más te va a abandonar. Sin embargo, tarde o temprano te va a abandonar y tarde o temprano vas a tener que encararlo. Tarde o temprano vas a tener que salir a la calle, no puedes estar encerrado en tu casa todo el tiempo con la calefacción prendida. Tarde o temprano te vas a encontrar nuevamente con el frío, tarde o temprano vas a caer nuevamente en sus garras, tarde o temprano te va a enamorar nuevamente. Y vas a terminar lastimado o lastimada. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te va a abandonar nuevamente. El frío te va a abandonar como lo hace todos los años. Lo mismo le ocurre a nuestro protagonista o a nuestra protagonista. Vive en el hemisferio sur, por lo tanto el frío acaba de llegar. Está a punto de encontrarse cara a cara nuevamente con ese alguien que la abandonó el año anterior, el otro año, y que la viene abandonando todos los años de forma sistemática y viene rompiendo su corazón todos los años. Y a pesar de que nuestra protagonista quiere eludirlo, no puede, y tarde o temprano vuelve a mantener una relación con él, tarde o temprano vuelve a convivir con él, así como lo hacen todos, ¿no? Por lo menos la mayoría de las personas aquí en el hemisferio sur, en esta época del año.
más cerca de fin de año, las personas del hemisferio norte. Así como lo hacen todos, nuestra protagonista también lo hace. Tarde o temprano tendrá que convivir nuevamente con el frío. Las personas intentan salir menos lastimadas, ¿no? Intentan que cada año esto les afecte menos. Como te digo, intentan eludir al frío, se compran estufas, se calefaccionan, se meten en la cama y no salen, o no salen de su casa por días, o se mudan, los que tienen las posibilidades económicas, se mudan eludiendo al frío. Hay gente a la cual no le gusta el frío. ¿Pero por qué no le gusta el frío? Justamente por esto. Por este desamor, por esta desilusión que te genera el frío todos los años cuando te abandona. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Cualquier similitud con una historia de amor entre dos personas, cualquier similitud con una historia sentimental entre dos personas de carne y hueso, es pura coincidencia. Por más que suene similar, porque de hecho puede sonar similar, en varios aspectos puede sonar similar esta historia a una historia sentimental entre dos personas. Bueno, cualquier similitud es pura coincidencia. Espero que ya te hayas dormido y no hayas escuchado esta triste historia. Bueno, no sé si triste, depende, ¿no? Como la miremos. Si ya te dormiste, quizás en algún momento llegues a escuchar el final, porque quizás mañana vuelvas a escuchar el mismo episodio, o no, y sigas con el de mañana, no importa. Si no te pudiste dormir todavía, otra vez estamos promediando la hora de programa, por lo tanto, bueno, me siento cómodo haciéndolo así. Vamos a ir probando, igual ya lo anticipé, vamos a ir probando diferentes duraciones de los episodios, vamos a ir probando diferentes secciones, voy a agregar cosas, sacar cosas. Hoy tenía pensado contar una historia un poco más corta y quedarnos filosofando después, que de hecho lo hacía antes. Empezábamos a filosofar sobre el sueño, empezábamos a filosofar sobre cosas de la vida, charlábamos una media hora y la historia empezaba más o menos desde mitad del episodio hasta que se cumplía una hora de programa. Hoy creo que fue la historia más larga, porque la introducción duró menos de 5 minutos seguro. La introducción duró unos 2 minutos, no mucho más que eso. Tenía pensado hacer una introducción muy corta, ¿sí? Y empezar a contar una historia que durara más o menos media hora. Y luego de esa media hora, quedarnos charlando, filosofar, acerca del sueño, acerca del frío, podríamos también haber filosofado hoy. Habían surgido muchos temas ahí en el medio como para poder charlar. Pero bueno, pasó el tiempo, la historia abundó en detalles, se extendió y me parecía como muy necesario contar todo lo que conté. Así que bueno, quizás en los días subsiguientes iremos probando diferentes tipos de programa, diferentes formatos, diferentes órdenes, diferentes secciones, así como ya lo venía anticipando. Hoy volvió a salir un programa similar al de ayer y al de antes de ayer. Todos los que quieran colaborar y sostener este programa, en la descripción del podcast voy a dejar un link en el cual se pueden suscribir y aportar por mes lo que ustedes consideren necesario para que este programa pueda mantenerse en el tiempo y que no generen esos baches que ya hemos generado. Baches en los cuales dejo de hacer el programa porque me tengo que dedicar a otras cosas. Si yo pudiera vivir de esto, podría publicar más asiduamente y no abandonarlos por momentos, ¿no? Y no subir episodios durante un tiempo y después un tiempo estar sin subir episodios y otro tiempo seguir subiendo. Así que nada, todos los que quieran colaborar con el podcast, dejo el link de suscripción en la descripción del podcast, ¿sí?
Gracias por escuchar, espero que les haya gustado la historia de hoy, espero que lo tomen como realmente, como una historia de fantasía y no como algo literal. Me sonó muy similar, ¿no? A una historia sentimental entre dos personas, ya sea de amor o de cariño, de lo que fuera, pero a veces pasa de la misma forma. O sea, es una analogía que podemos hacer con el frío, pero esto a veces ocurre entre dos personas de carne y hueso, pero tómenlo así, como una historia de fantasía y que cualquier similitud con la realidad sea pura coincidencia. Dulces sueños.